En, en esta sección estudiaremos las identidades trigonométricas. El alumno comprenderá la deducción de algunas identidades trigonométricas. Recordemos que si tenemos un triángulo o rectángulo con catetos A y B e hipotenusa C, podemos definir las razones trigonométricas básicas relacionados a un ángulo de ellos, por ejemplo el ángulo alfa. Recordemos que el seno de alfa en este caso sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, de tal forma que estas tres son las razones trigonométricas básicas. Recordamos también de la sección anterior que las inversas de estas razones trigonométricas básicas se escriben como 1 entre seno de x, 1 entre coseno de x y 1 entre tangente de x, que es como se escriben acá. Sin embargo, también podemos deducir eso invirtiendo los cocientes. Por ejemplo, el seno del ángulo alfa es igual a entre c, pero si nosotros sacamos su inversa, sería c entre a, y c entre a, recordemos que es la cosecante de alfa. De la misma manera podemos invertir estos valores y obtenemos las inversas. La secante, recordemos que es la inversa del coseno, y la cotangente es la inversa de la tangente. De tal forma que podemos jugar con todas estas relaciones. Es decir, si tengo el seno de alfa, su inversa sería 1 entre el seno de alfa, como está aquí. Pero 1 entre seno de alfa es la cosecante del ángulo alfa. O si yo supiera que A entre C es el seno de un ángulo, la cosecante sería C entre A. En resumen, podemos establecer las siguientes relaciones. A partir de una de estas fórmulas, por ejemplo esta, si yo despejo el seno de alfa, me quedaría 1 entre cosecante de alfa, así como está en esta expresión. Y esa es una relación, ¿sí? De tal forma que en las demás puedo ir despejando. Por ejemplo, si despejo el coseno de esta relación, aquí me falta un 1 aquí arriba, me daría 1 entre secante, y la tangente sería igual a 1 entre la cotangente. Podemos observar que el seno de alfa es 1 entre cosecante de alfa. Entonces, si yo multiplico estas dos cantidades, me da 1. Entonces, esta es otra relación. De lo mismo sucede en las siguientes. La cosecante de alfa multiplicado por el coseno me va a dar 1. Aquí está. La cotangente de alfa multiplicada por la tangente me da 1. Si a mí me dijeran, multiplica la tangente por la cotangente y tengo como base un triángulo rectángulo, pues yo multiplicaré a entre b por b entre a, como está establecido aquí. Y a por b entre b por a, pues es igual a 1, de tal forma que se verifica que la tangente de alfa por la cotangente de alfa es igual a 1. Y es esta relación que está aquí. También podemos observar que si yo divido seno entre coseno, podría dividir sus razones. En este caso sería a entre c dividido entre b entre c. Si yo elimino las c, me queda a entre b, y recordemos que en ese triángulo a entre b es la tangente del ángulo alfa. Así que la tangente de alfa es igual al seno entre el coseno, y esta es otra relación. A este tipo de relaciones se les llama identidades trigonométricas. Vamos a ver algunas más, como las siguientes. Consideremos ahora un triángulo unitario, es decir, de radio 1. Si aquí localizamos un punto con coordenadas x, y, y este triángulo lo dibujamos aquí y anotamos sus cantidades, este cateto mide x y este cateto mide y.
y la hipotenusa sería 1. Así que el seno del ángulo alfa sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y si hago la división, resulta que el seno de alfa es igual a y. El coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si realizo la división, tengo que el coseno de alfa es igual a x. De tal forma que yo podría decir que las coordenadas de este punto serían coseno de alfa, seno de alfa. Pero este es otro tema de matemáticas llamado coordenadas cartesianas y coordenadas trigonométricas. También recordemos que la tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero como y es seno y x es coseno, yo puedo definir que la tangente es igual al seno entre el coseno. Así que esta es otra manera de verificar que la tangente es igual al seno entre el coseno. Veamos nuevamente otro ejemplo. Si ahora me fijo en el mismo triángulo y aplico el teorema de Pitágoras, me va a resultar que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Como se escribe en esta forma: este es un cateto al cuadrado sumado con el otro cateto al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero recordamos que x es el coseno y y es el seno, así que yo tendría el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. Normalmente esta expresión coseno de alfa al cuadrado se escribe como seno cuadrado de alfa. Así que esta relación se puede escribir como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, y eso es igual a 1. A este tipo de identidad trigonométrica se le llama identidad trigonométrica pitagórica, debido a que se aplica el teorema de Pitágoras. Veamos otro ejemplo. Las identidades trigonométricas sirven para demostrar la veracidad de algunas relaciones. Por ejemplo, demostremos que el seno de alfa por la secante de alfa es igual a la tangente de alfa. Empezamos escribiendo seno de alfa por la secante de alfa, pero recordemos que la secante de alfa es igual a 1 entre coseno. Seno de alfa por 1 me da seno de alfa, y aquí hay un 1 imaginario multiplicado por el coseno, me da coseno. Y recordamos que el seno entre el coseno es igual a la tangente. Por lo tanto se verifica que seno de alfa por la secante es igual a la tangente. Con este cuadrito indico que ya terminé de hacer la demostración. En el siguiente ejemplo se tiene que demostrar que la cotangente por la tangente es igual a la cosecante por la secante. La demostración empieza desarrollando el lado izquierdo y se trata de llegar a la expresión del lado derecho. Recordemos que la tangente es la inversa de la tangente y se define como el coseno entre el seno, y la tangente es seno entre coseno. Si yo elimino los cosenos aquí, me queda un 1 entre seno y aquí un 1 entre el coseno, pero recordamos que la inversa del seno es la cosecante y la inversa del coseno es la secante. Entonces he terminado de demostrar que la cotangente por la tangente es igual a la cosecante por la secante, que es esto a lo que yo quería llegar.